los huesos, ¿ok? En acción conjunta con el carbono, con los carbonos. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel de la vitamina D? Principalmente en la absorción del calcio cuando está en ciertas cantidades a nivel de la línea intestinal. No interviene realmente el calcio y la vitamina D en todas las situaciones. ¿Ok? Entonces no me quiero adelantar, más adelante lo voy a ver. ¿Ya? Sin embargo, recordar que a nivel de la mujer, la absorción de calcio también depende de los estrógenos, que es lo que les decía. ¿Ya? Y otro papel tiene la vitamina D, que llamó mucho la atención en la época del COVID, ¿ok? En que se ha visto, o mucho desde antes ya se había visto su asociación, pero cuando fue el COVID detonó un poco más, ¿ok? Interviene, no se sabe todavía en qué parte del mecanismo de defensa, pero se ha visto que niveles óptimos, niveles adecuados de vitamina D permiten un mantenimiento de nuestro sistema inmunológico y que más bien las personas que tienen niveles bajos de insuficiencia de vitamina D incrementan el riesgo de mortalidad, como hubo por ejemplo en la pandemia. ¿Ok? Existe un estado de inmunodeficiencia en pacientes con niveles bajos de vitamina D. Por eso que uno de los tratamientos que daban en el COVID era también vitamina D, ¿ok? Para incrementar las cantidades. También se ha visto una asociación con la fertilidad. Igual, no se sabe todavía cuál es el papel, ¿ok? ¿Cuál es el papel de la vitamina D? ¿Ya? Por ahí obviamente no quizás la vitamina D per se, pero sí por su rol en cuanto a la absorción o favorecer la absorción del calcio. El calcio sí tiene un papel mucho más importante. Recuerden que el calcio tiene un papel de ser de segundo mensajero muchas veces. En muchos procesos biológicos, en muchos procesos a nivel celular, el calcio es un segundo mensajero. ¿Se acuerdan? No solamente a nivel de la contracción muscular, sino también como un segundo mensajero. ¿Sí? Entonces, se ha visto que por eso tiene un rol a nivel inmunológico. La deficiencia de vitamina D incide en una inmunodeficiencia. Se han visto que niveles bajos de vitamina D inciden en la fertilidad. ¿Ok? A nivel muscular, pero por el tema del calcio. ¿Ok? Tiene un papel, pero más, cuando vayamos a ver los compañeros me preguntan del mantenimiento del fósforo. Vamos a ver que hay tres minerales que tienen un comportamiento muy similar: el calcio, el fósforo y el magnesio, ¿okay? Por su movilización hacia el hueso, su depósito del hueso. Sin embargo, de esos tres, el que más impacto hacia la salud es el calcio, más que el magnesio. ¿Okay? Ok, en la siguiente imagen, chicos, recordarles una vez más, ok, que era lo mismo que vimos en las otras, ¿sí? Sin embargo, en donde sí voy a tener mucha relevancia la vitamina D al momento de suplementar es más en los adultos mayores, más que en las embarazadas, ok, más que en las embarazadas serán los adultos mayores, por esto que les mencionaba, ¿sí? Que muchas veces estos pacientes no quieren salir y quieren mantenerse dentro de los hogares en sus zonas de confort, en sus zonas seguras, ¿okay? Incidiendo de manera directa a que se desarrolle de manera mucho más abrupta. Vayan a la penúltima diapositiva, que es una imagen con las figuras, ¿okay? Haciendo que la pérdida del calcio, porque no puede, sí, haciendo que la pérdida del calcio, sabemos que el calcio que consumimos, ¿verdad?, debe absorberse por la vitamina D en ciertas condiciones, que vamos a mencionar en las próximas clases, ¿okay? Y que el calcio que no se absorbe será calcio que se va a excretar principalmente por vía renal, otra parte se excretará por vía fecal, ¿ya? Pero no va a formar parte de esta matriz ósea. ¿Qué pasa entonces en estos adultos mayores? Entra una etapa que se llama osteopenia para finalmente entrar a la
osteoporosis. ¿Okay? En lo personal, no catalogaría como la osteoporosis una patología. ¿Okay? Si bien es cierto, se lo trata, en sí es un desarrollo de la misma decadencia o la disminución de las funciones corporales. ¿Ok? Repito, por ahí puede ser que alguien diga, no, la osteoporosis, algún otro doctor diga, no, la osteoporosis sí es una enfermedad. Sí, probablemente sea enfermedad para algunos, pero yo también lo veo como una enfermedad que puede ser prevenible, pero está asociada mucho con la reducción de las funciones del cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿es prevenible la osteoporosis? Sí, es prevenible. ¿Ya? Es prevenible. ¿En quiénes? Especialmente en aquellas mujeres que ya están menopáusicas, ¿ok? Y que tenemos que entonces comenzar a dar el tratamiento oportuno para evitar que se desarrolle la osteopenia o posteriormente la osteoporosis. ¿Ok? No así las otras dos que sí son estadios patológicos, como son el raquitismo y la osteomalacia. ¿Ok? La osteomalacia se da en los adultos, ¿ok? Principalmente en adultos, como también pueden haber en niños, pero ya en etapas muy tardías. Ya les voy a decir cuál es la diferencia realmente, ¿ya? Mientras que el raquitismo solo se da en niños. ¿Qué es la osteomalacia? La osteomalacia es la deformidad de los huesos ocasionado por la no formación de vitamina D. ¿Dónde se formaba la vitamina D? Se lo dije. A nivel renal. Recuerden que ahí tenemos ya la vitamina D como tal. ¿Ok? Entonces, ¿en quiénes sería como una osteomalacia? Pónganle el nombre y apellido. ¿Insuficiencia renal? No, aguda no, la aguda es reversible, crónica. Entonces, todos aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, que ya hay daño de la nefrona, ya no hay forma de formar esta vitamina D. Mientras que el raquitismo sí está asociado a una deficiencia de la vitamina D. Y suele ser un poco más común en niños. Y da un signo característico que es la curvatura de las tibias, lo que se conoce como genu paro o geneparo. Genu significa en latín tibia. ¿Okay? Mírenlo en la imagen, ¿no ven? ¿Qué hay en la imagen? Están corriendo. Y el rojo que hay en la imagen. Ya no se la voy a subir entonces. La tibia. Aquí lo tienen. En un paro o en un paro. ¿Ok? Que son las curvaturas tibiales. Eso es un signo del raquitismo, de que el niño jugó con baja expresión de la No. Hueso que se deforma, hueso que no vuelve a la normalidad. ¿Ok? Yo no sé si te estás confundiendo con displasia de cadera. ¿Ya? Esa es la displasia de cadera, que eso siempre una deficiencia en el desarrollo de la formación de la cavidad articular. ¿Ok? En cuanto a los signos de toxicidad de la vitamina D, realmente que nunca va a ser D sola. Siempre va a estar añadida con calcio. ¿Ok? Entonces lo que realmente vamos a ver son signos de toxicidad de una hipercalcemia. ¿Ya? Al ser el calcio la vía de expresión principal, la ruta de expresión principal, ser la vía renal, ¿ok? Lo que podemos tener es formación de cálculos, litos a nivel renal, pero también podemos tener calcificación de partes blandas, como por ejemplo a nivel de las válvulas cardíacas y producir una arterioesclerosis. Ok, chicos, déjenme atender un ratito a los estudiantes que vienen. ¿Alguna pregunta tienen? Hasta ahorita. ¿Alguna duda? Ok, deben 5 minutos más. Ok, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Bueno, creo que sí.
minutos. Los planes están guardados. Así. Me acabas de agredir. Gracias. Vamos a explicar ustedes cuáles son los pescados considerados como pescados azules. ¿Okay? Y a su vez vamos a buscar cuáles son los pescados que tienen alta cantidad de metilmercurio. ¿De qué? ¿De qué? De metilmercurio. ¿Qué? El atún lo considera considerado moderado. El problema de los pescados, bueno, vamos por partes, ¿ya? ¿Cuáles son los pescados azules? ¿Cuáles son los pescados ricos en metilmercurio? Son 4 pescados que pueden tener alta cantidad de metilmercurio. El atún realmente es un pescado considerado de cantidad moderada de metilmercurio. El problema de los pescados es que dependiendo de los países en donde se viva, a nivel de la población, cada quien le dice el nombre que le ha querido colocar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el famoso pescado utilizado en nuestra gastronomía para hacer el encebollado? Y la albacora es un tipo de atún. Por lo tanto, váyanse con la reflexión sobre qué tan saludable es. Cuando ustedes relacionan, ustedes realicen el análisis de los pescados con metilmercurio, el impacto de ese metilmercurio sobre el organismo en cierta parte de la población, qué tan recomendable es consumir una alta cantidad el no la voy a decir más hasta lo que es servicio. ¿Okay? Por cierto, ¿alguien sabe cuál es el verdadero nombre del picudo? Que se utiliza muchísimo en los platos de nuestra costa. Es el pez espada. Les doy nomás esos 2 gatitos. La albacora es un tipo de atún y el pez espada y el picudo es el que se llama pez espada. Y en modo le dicen picudo. ¿Okay? Por cierto, nada de esto lo aprendí en la maestría ni lo aprendí en la carrera universitaria. Es como la química, no sé si les han pasado. Yo sí lo consigo como pesca. Tú estudias medicina, comes inyección. Esa es la respuesta. La de gusta, reírse. Yo, realmente, muchas de las cosas. A ver, yo les voy a dar un consejo. Comiencen ustedes a realizar ciertas actividades que realicen en la carrera. En cualquier universidad del mundo que vayan, nunca se las van a dar. ¿Okay? Una de ellas se llama primeros auxilios. Primeros auxilios nunca lo van a ver. Llegarán al internado, tendrán un paciente en paro y como me decía un amigo, ese paciente entró en paro. Bueno, te puede decir. Porque a veces pasa. Entonces a veces no les digo que vayan un IELTS, lo que creo que se llama IELTS. El ATLS, ¿okay? El ATLS, ¿okay? Pero si pueden entrar a cursos de primeros auxilios que lo suelen dar, por ejemplo, la Cruz Roja, ¿okay? Lo suelen dar a bomberos, porque realmente no nos enseñan nada de eso, ¿okay? No nos enseñan nada de eso. Igual, colocar guías, colocar sondas, se aprenden por el internado. ¿Ya? Sondas es un poco más complicado que aprendan a una persona que no está hospitalizada. Se te van a dejar con una sonda. ¿Okay? Igual una sonda vegetal. ¿Okay? En todo caso, hay cursos para colocar intramusculares, vías, colocar intravenosas, que obviamente no entran en nuestro programa. Eso entra en las licenciadas, porque entra para las licenciadas. Sin embargo, nunca está de más aprender. ¿Okay?
Yo me acuerdo que en mi época me metí una a la Cruz Roja, no sé si sigan dando. Sí, pero también tienes que tener en cuenta que si no sabes colocar una lesión intramuscular, puede producir una lesión del ciático. Me tocó un pesista. Hubo una luxación de hombro, el pobre hombre estaba que gritaba, iba con el carrito para trasladarlo al centro hospitalario. Yo me quedo de la toma, ¡pum! Hay situaciones que a veces toca. ¿Ya? A veces toca. Ok. Regresamos entonces. ¿Ok? Y regresando a lo que tú decías, es verdad, hay que perder un poco el miedo. Estuve fuera de la ciudad y necesitaba una vacuna que le pongo. Mi prima, que es economista, tiene doble titulación, es economista, CPA y una maestría en finanzas, le pone las vacunas a mi hija cuando nació. Porque en plena pandemia le tenía que poner las vacunas a su hijito, obviamente son vacunas subcutáneas, chiquitas, ¿ya? Pero ante la necesidad, no aprende. ¿Okay? Pero nunca está de más hacer cursos y que ustedes puedan capacitarse. ¿Okay? Hay cosas que no necesitan tan importantes que ustedes nunca ven en la carrera de la universidad porque hay muchos ustedes. ¿Ya? Ahora sí, entonces, regresamos a vitamina. No. Si no, no, ahí no, la fuente, aquí nomás. El salmón, ok, después voy a resaltar el salmón, el caviar. Okay. Por ejemplo, el caviar son los huevecillos, el pescado, el aceite de bacalao, ¿okay? Aunque no es señalado, bueno, creo que hoy por hoy hay mejorado las formas de dar este tipo de aceites. ¿Okay? Las setas son los champiñones también tienen vitamina D. ¿Okay? Los quesos, pero miren cuál tipo de queso. Los quesos maduros, ¿okay? El queso fresco. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en la forma de elaboración? ¿Okay? ¿Cómo lo elaboras? No lo sé, soy médico. Pero el queso fresco es un queso que tiene menos tiempo de almacenamiento. Los quesos maduros tienen otro procesamiento, incluso deben tener cubiertas de cera, una vela. Suelen tener. Su compañero me acaba de hacer acuerdo de algo. ¿Cuál es la diferencia entre prebiótico y probiótico? Perfecto. Uno forma parte del alimento y que si la retiramos se va junto con contenido del alimento. Ejemplo. El probiótico. Del prebiótico. Ejemplo. La cáscara de cualquier fruta. O los cereales. Exacto. Porque recuerden que el arroz es una cáscara. El arroz, ¿alguien ha visto el arroz antes de tener la fundita de la casa? Sí. Son unas espigas. Y esas espigas las llevan a las filadoras. Y las filadoras le sacan varias cubiertas. ¿Ok? El integral tiene alguito de esa cubierta. El blanco le han retirado completamente. Cuando retiran todas las cubiertas de los cereales, en este caso el arroz, usan esas fibras, usan esas cubiertas y las utilizan en la industria alimentaria para formar la famosa fibra que la venden en forma de salvado o que industrido. Eso es fibra. ¿Ya? Eso es un prebiótico, pero claro, le sacaron el cereal. Pero también tenemos la fibra que está en las frutas, la manzana, el caporón. Yo viví la época del brote de cólera. Pregúntenle a sus padres. ¿Okay? Probablemente uno de sus padres va a ser 2 pocos años más que yo. ¿Okay? Yo estaba en la escuela y bueno, hubo muchas teorías de dónde vino el cólera, pero una de las cosas que mi mamá nos decía, pelen la fruta, porque hay que pelar la fruta. Esas eran las recomendaciones que daban en ese momento. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Desechando fibra más micronutrientes que estaban contenidas en ella. ¿Okay? Por suerte, ese temor, porque duró muchos años, el pelar la fruta,
No sé si alguno de ustedes le decían eso de pequeño. ¿Ok? Esto nace a raíz de este brote de cólera que hubo en la década de inicio de los 90. ¿Ya? Entre los 90 y 92, 93. Yo tenía 10 años, más o menos 10 años. ¿Sí? Entonces, no se olviden, hoy por hoy hay que comer la cáscara de los alimentos que se pueda comer. Obviamente no puedo comer una cáscara de gallina. ¿Ya? En todo caso, ese es un ejemplo, claros ejemplos de prebióticos. Y probiótico es lo que mucho ahorita se está fomentando, que es el consumo, en donde se añaden en los alimentos, se los enriquecen con distintos tipos de microorganismos que ayudan o fomentan la proliferación de sustancias que ayudan el desarrollo del sistema digestivo. En este caso, pues son los probióticos, el famoso lactobacillus. ¿Okay? De hecho, hay muchos tipos de lactobacillus. ¿Okay? Sino que el lactobacillus, que es el que primero salió y fue Tony el que hizo el boom. ¿Ya? Sin embargo, les digo, hoy por hoy se está utilizando mucho o viendo mucho la utilización de probióticos para casos de niños, por ejemplo, que no se encuentran el motivo de por qué puede haber ciertos fallos a nivel intestinal. ¿Okay? Lo que algo que me preguntaban un rato, eso sí no es malabsortivo, que muchas veces no encuentran causa ninguna. ¿Okay? Entonces, ¿debemos consumir probióticos? Sí. ¿Okay? Ay, me olvidé decirles algo. El yogur sí tiene calcio y vitamina D. Y tiene más calcio que la leche, el yogur. ¿Okay? Por ejemplo, estamos fermentados también. Pasa algo similar a lo que me preguntaban por qué el queso. ¿Okay? Por su proceso de fermentación, en algo posiblemente también intervengan estos probióticos que son. ¿Okay? Recuerden que soy médico, no soy ingeniero alimenticio. Mire, su compañera que está pidiendo una importante. ¿Han escuchado los famosos son discutidos? Es el whisky, que mucha gente lo está haciendo en casa. Son estos preparados caseros que hacen para fermentados, esa es la palabra. Hoy por hoy hay un boom de fermentados. ¿Okay? Así como hubo el boom de hacer cervezas caseras, no sé si se acuerdan, hubo el boom, incluso habían hasta maestrías para que tú hagas tu propia fermentación y obtener cervezas artesanales. También hay muchos cursos en donde hablan de esta fermentación y utilización de estos compuestos toxinas, si mal no recuerdo. Son probióticos que se pueden hacer en la casa, justamente para que ustedes lo consuman de consumo propio e incrementar. ¿Okay? A eso todavía no llego. ¿Okay? A eso todavía no llego. No soy muy fan de ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero de que existe eso, hay. Y ahorita se está utilizando mucho. ¿Okay? Y una de las causas por las cuales los niños, que vaya del tema, se los recomiendan es por su asociación, se ha visto una relación no solamente de los síndromes maladaptativos, sino también para aumentar la respuesta inmunológica, mejorar las defensas inmunológicas. Por ahí hay estudios, pero todavía nada es muy concluyente. Porque nada es muy concluyente de decir, no, sí, si usted toma esto, va a estar mejor. ¿Ya? A nivel intestinal sí está comprobado. ¿Okay? Y de hecho, cuando existen síndromes diarreicos, que pueden ser virales, pueden ser bacterianos, parasitarios, junto al tratamiento se dan probióticos. Aquí tenemos el famoso enterogermina, lactiol, ¿okay? Y todos estos fármacos que se venden, que son realmente probióticos. ¿Ya? Vamos entonces con la vitamina E. ¿Okay? La vitamina E, yo les había dicho que era la que tiene el principal papel antioxidante de todas las vitaminas con esa función. ¿Okay? La vitamina E
también se la conoce como tocoferol o más específicamente alfa-tocoferol. Existen dos, que son las que tienen mayor actividad, los tocotrienoles y los tocoferoles. Los tocoferoles tienen una mayor actividad antioxidante, entre los tocos está el alfa, ¿ya? Por eso es que más comúnmente también lo van a ver, así como el equivalente al fluororetinol, así como el calcitriol, lo van a encontrar como alfa-tocoferol, ¿ya? Alfa-tocoferol, ¿ok? Y es que para poder entrar a entender el por qué su mecanismo y el por qué en cierta medida se ve como una forma de reducir, porque si no sería el tratamiento, reducir en cierta medida el riesgo de cáncer de mama, ¿okay? Tengo que recordar la fisiopatogenia de las células espumosas. ¿Ah? ¿En dónde entraban las células espumosas? ¿Dónde me acuerdo en dónde entran las células espumosas? Yo sé que recién están viendo fisiopatología, pero ya vieron anatomía patológica, ¿verdad? Anatopato ya vieron, ¿verdad? Perfecto. Entonces, si vieron anatomía patológica, debieron haber visto, aunque sea una imagen, si no lo vieron en la placa, la célula espumosa. Porque es la responsable de una enfermedad cardiovascular. ¿Cuál? No te escucho bien, ¿cuál? Perfecto, te escuchaba arterio. Arteroesclerosis. ¿Ok? En las placas de ateroma, recuerden que a nivel del endotelio vascular, recuerden que el endotelio es la capa, recuerden que el endotelio es la capa más interna, ¿sí? Se van a acumular unas plaquitas, ¿verdad? Que se está hablando de un vaso coronario y hay una obstrucción completa, se traduce en infarto agudo de miocardio. Pero si no es completa, pero produce acción, produce dolor primordial, ¿ok? Aquí tendremos que ver si es reposo o no es reposo. Pues son las responsables de las famosas anginas de pecho. ¿Ya? Pero van a ver ustedes, no entra en parte de esta materia, pero tiene su relación. ¿Y por qué me estoy metiendo yo de repente en nutrición? Porque la formación de las placas de ateroma están de manera muy directa relacionada con el tipo de alimento de consumo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando usted hace un análisis de las placas de ateroma, tienen en el interior macrófagos, glóbulos rojos, coágulos sanguíneos, coágulos de glóbulos rojos, ¿verdad? Tienen lipoproteínas. ¿Qué lipoproteínas? Las que están relacionadas de manera más directa. Ojo, hay estudios que ya mencionan que pueden haber también HDLs, ¿ok? Pero principalmente hablamos de los LDL. Los LDL son los que incrementan el riesgo cardiovascular. Eso lo vamos a estar hablando más adelante. ¿Ok? ¿Y en dónde está ok? ¿Y entonces dónde está la relación entre las células espumosas, la LDL y la vitamina I? Al final lo veré la vitamina I. Mi cuerpo, ya saben que los macrófagos, yo siempre dije, no sé por qué movieron el mundo. El mundo estaba antes de la nutrición. Cuando estaba antes de la nutrición podían entender un poquito más el mecanismo. Aunque supone que ya lo vieron en teoría. ¿Sí? Recuerden, cualquier cuerpo extraño entrará en los macrófagos a fagocitar. Y la fagocitosis no es nada más que lo englobe. Okay. Entonces, si por un lado yo tengo una molécula que en mi cuerpo, esta molécula se oxida, ¿okay? Es un LDL que se suele oxidar. ¿Por qué se oxida? Por radicales libres. ¿Okay? Entonces, cuando el LDL se oxida, mis macrófagos no reconocen estas moléculas, las fagocitan, ¿okay? Las fagocitan. Y recuerden que todo proceso de fagocitosis induce
coincide no solamente a una movilización celular, sino también activa dos sistemas de defensa. ¿Cuáles son esos dos sistemas de defensa? Que son sistemas proinflamatorios. ¿Qué fomenta? Si permeabilidad vascular, ¿a qué te refieres para ver si por ahí? O sea, empieza a dilata y hay una presión más grande de sangre para que llegue más celular. Ok, no vaya a la parte celular, la parte de la parte capilar. Y eso te puede también incidir en la activación de ese sistema. Que tener que por otro lado, ese es el primero. Ok, por un lado se activa el sistema complemento, no tiene nada que ver con la potencia del capilar. Y por otro lado, el sistema del capilar puede incidir. Eso es el sistema complemento. En cascada de la coagulación. ¿Ok? Cascada de la coagulación, porque mi cuerpo lo puede traducir como que estoy teniendo una hemorragia. Y de hecho, el cuerpo traduce como una hemorragia porque esos glóbulos rojos también. Recuerden que esto pasa en el endotelio. Esto que les estoy diciendo está pasando en el endotelio. Entonces, no va solamente a fagocitar el LDL oxidado, va a llevarse consigo también eritrocitos. Y los eritrocitos se van a romper, van a entrar una lisis. Se activa entonces la cascada de coagulación. Y por otro lado, como ustedes mencionaban, recuerden la cascada de coagulación es un mecanismo de defensa, ¿ya? Y que por otro lado se activa el sistema de complemento. O aquí sí, con las citoquinas, interleucinas 1, interleucinas C, que son sumamente inflamatorias, factores de necrosis tumoral, etc. ¿Ok? ¿Qué hace entonces todo esto? Que se dé una respuesta inflamatoria tan alta a nivel del endotelio, ¿ok? Por un lado tenemos entonces en la respuesta inflamatoria del sistema de complemento, pero por otro lado el sistema de coagulación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de producir un tapón. ¿Para qué? Para contener esa hemorragia que se está dando a nivel del endotelio. ¿Ok? Por eso cuando ustedes hacen el análisis de la famosa célula espumosa, que es lo que he descrito ahorita, eso es la célula espumosa. ¿Ok? En la placa de ateroma, cuando ustedes la cortan y la analizan, lo que van a encontrar son eritrocitos, van a encontrar LDL oxidados y sustancias proinflamatorias. ¿Ya? ¿Dónde está la diferencia del tipo de placas? Que pueden ser placas estables o placas inestables. ¿Okay? Me estoy adelantando algo que ustedes van a ir viendo en la carrera. Me imagino que lo van a ver desde ese biología. ¿Sí? Si esa placa es inestable, es una placa que se fragmenta. Entonces, cada vez que se fragmente, genera otra vez una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que va a suceder? Perdón. Va a incrementar hasta finalmente producir la obstrucción completa del vaso. Se obstruye el vaso y ¿qué hay? Un infarto agudo. ¿Ya? Si existe una inestabilidad de la placa, ¿qué es lo que se da? Fármacos para detener la inestabilidad de la placa y que esa placa sea estable. ¿Ok? Que esa placa no siga creciendo. ¿Qué hacemos desde el punto de vista nutricional? Lo primero que tenemos que hacer es revertir. ¿Cuál fue el causante que originó todo esto? El consumo de ácidos grasos saturados. Perfecto, que son los que inciden en el exceso de los LDL. ¿Ok? Entonces, que las enfermedades cardiovasculares tienen tratamiento farmacológico, sí. Que las enfermedades metabólicas, como la diabetes, ¿tienen tratamiento farmacológico? Sí. La pregunta es, ¿solo debe ser tratamiento farmacológico? No. Deben haber cambios, ¿okay? Y de estilo de vida, lo que se conoce como medidas higieno-dietéticas. ¿Ok? Higieno-dietéticas. Yo sé que estoy hablando de la vitamina E. Ojo con lo que voy a decir. La vitamina E no va a entrar tanto en el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Entran otros factores
siendo el principal la reducción del consumo. Pero, ¿qué trae consigo? El consumo también excesivo de grasas saturadas. ¿Ok? Que en las mujeres incremente el riesgo de cáncer de mama. ¿Ok? Si bien es cierto que el cáncer es multifactorial, ¿ok? El cáncer, ¿ok? Tengo, al menos el cáncer de mama, aquellos que están asociados a estrógenos, que ahí el tratamiento es más fácil, porque yo sé que es un cáncer estrógeno, doy fármacos antiestrógenos y lo controlo. ¿Ok? Pero también hay cáncer de mama, un cáncer de mama que no está asociado a los estrógenos, no es hormona dependiente. ¿Ok? ¿Qué hace el LDL? Si se dan cuenta, yo les pongo que en el plasma se moviliza a través del LDL y HDL, protegiendo las lipoproteínas de la oxidación. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que la vitamina E, repito, no es la que me cura, pero en algo incide en que evita que los LDL se oxiden. ¿Ok? Por ahí voy a comerme mis palabras. Si alguien piensa en una persona que ya tiene placas de ateroma y puede tomar vitamina E, probablemente también ayude a reducir a que se sigan oxidando. Pero recuerden que el tratamiento principal será la no exposición o el no consumo de grasas saturadas. ¿Ok? En el caso de la vitamina E, entonces, ¿a qué va a incidir? En que no se oxiden mis LDL. Si mis LDL no se oxidan, reduce el riesgo de que no sean captados o reconocidos, mejor dicho, por los macrófagos y por lo tanto eviten la formación de placas de ateroma. ¿Ya? Ese es el papel antioxidante que le atribuyen a la vitamina E. En el caso de las mujeres, por ejemplo, se ha visto que la vitamina E además tiene una gran afinidad al tejido mamario. ¿Sí? Por eso es que en chicas que tienen tejidos mamarios fibróticos, ¿cómo yo sé que tengo tejidos mamarios fibróticos? ¿Okay? A la palpación se sienten como gránulos de arroz. Y mediante un eco se van a ver que existen pequeñas nodulaciones. ¿Okay? También está muy asociado, puede estar muy asociado a las mastalgias que vienen acompañadas con el periodo menstrual, lo que se llama la etapa premenstrual o el síndrome premenstrual. ¿Ok? Si alguno de ustedes tienen antecedentes en su familia de tejidos mamarios fibróticos o tienen a la palpación este tejido como de arroz o tienen mastalgia, que es el dolor, perimatalia, como síndrome premenstrual, ¿okay? Deben entonces acudir al especialista y ver si ustedes son idóneas de consumo de la vitamina. La vitamina va a ayudar a reducir, en cierta medida, ese proceso oxidativo que se podría dar. ¿Okay? Se ha visto que las mujeres que toman vitamina A reducen en algo menor a nivel mamario. Que reduce las mastalgias. ¿Sí? Recuerden que al ser una sustancia lipídica no la puedo tomar todo el año. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo tomarlo 3 meses, descanso 3 meses, vuelvo y tomo 3 meses más. ¿Ya? Ese es el papel básicamente que se le ha visto a la vitamina E como antioxidante y que por su gran afinidad por el tejido mamario ayuda en ciertas mujeres a reducir el dolor, ¿okay? Porque reduce la oxidación. ¿Okay? ¿Cuánto es la cantidad que se suele recomendar? 800 unidades internacionales, no menos de eso. ¿Okay? Ahora, si alguien me hace alguna pregunta. ¿Cuánto tiene? Solamente tiene 400. ¿Ok? Si tiene de 500 no pasa nada que tomes mucho. ¿Ya? Lo importante aquí es el descanso. No se olvide, no se puede tomar de manera olvida por el virus de toxicidad. ¿Ok? En la diapositiva número 17, si bien es cierto, tenemos varias fuentes
Las leguminosas son Casi ricas una en hoja de vitamina E, ¿ok? La que tiene mayor cantidad de vitamina E serán los alimentos de color verde. Por eso es que el brócoli ganó mucha popularidad en la década de los 90. ¿Ok? ¿Cómo estamos hablando? Si se dan cuenta que hay un vasito ahí con unas semillas, ¿alguien sabe qué es eso? Aprovecho el momento. Eso es soya. Ojo con la soya, yo no soy fan de la soya. De hecho, le tengo cuidado a la soya. La acción de los LDL sí traen, por supuesto, la más conocida, las alteraciones o la formación de placas ateromas en el endotelio, que también está asociada a otros cánceres. Cáncer de colon, cáncer de mama, también está muy asociada con las hipercolesterolemias. ¿Okay? Repito, no es la única causa, tenemos que ver muchos factores asociados, pero las hipercolesterolemias son por exceso de LDL, no por exceso de HDL. ¿Okay? Las hipercolesterolemias dan un punto más de riesgo. ¿Sí? Si yo tengo un papá o tengo una mamá con cáncer de cualquiera de los tipos, si yo soy fumadora, si soy bebedora frecuente y de altas cantidades, ¿okay? Y le añado el consumo excesivo de grasas, mi dieta es tengo una hipercolesterolemia, ¿ok? Pues mi riesgo es mayor. ¿Ya? A eso me refiero. Finalmente, vamos a la última, a la vitamina K. ¿Okay? La vitamina K, como ustedes ven en la diapositiva, tengo de tres formas, tres fuentes, por decirlo así. Tengo una fuente vegetal, que serían las filobilonas. Tengo una fuente animal, viendo animales a nosotros también. ¿Okay? Que son las menaginonas. Y que de hecho son, o es mejor dicho, la única fuente en que nosotros obtenemos la vitamina K, la que es producida por nosotros mismos. ¿Okay? Ahora, existe una forma sintética, que es la forma en que se suplementa. Abro el paréntesis aquí. Esta es la única de las vitaminas que no se suplementa por suplementar. ¿Ya? Y que no se suplementa con alimentos, realmente. ¿Ya? Se suplementa en forma sintética con inyecciones, que son las menadionas. ¿Ok? Ya van a explicar todo eso. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es la principal forma de obtención de la vitamina K? No. La producida por tu propio cuerpo a través de las bacterias colónicas. Ahora, ¿cómo fomentamos que las bacterias colónicas, la microbiota intestinal, sigan produciendo? Aquí sí, a través del consumo de probióticos y de prebióticos, tanto pre como pro, recuerden. ¿Ya? Que fue lo que les mandé a investigar, tanto por pre o probióticos. Si consumimos fibra, aumentamos la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son las que van a alimentar. Eso lo teníamos en la diapositiva de la primera clase. ¿Ok? Exacto. Si consumimos fermentados, igual, se van a fomentar sustratos que van a permitir el mantenimiento y la continuidad de estas bacterias colónicas. Ahora, ¿cómo nosotros adquirimos las bacterias colónicas? ¿Cómo creen? Hasta ahí quedó claro, ¿verdad? Principal fuente de vitamina K a través de las bacterias colónicas. ¿Sí? Menaginonas. ¿Cómo obtenemos esos primeros probióticos, por ponerle un nombre así? Ok, la leche materna es un punto, pero hay un pasito antes de la leche materna. Perfecto, cuando nacemos por el canal vaginal.
¿ok? Cuando nacemos por canal vaginal. Por eso es que esa es la pequeña desventaja, pero muy significativa entre los que nacen por vía vaginal versus los que nacen por cesárea. Los que nacieron por cesárea no nacieron con este primer problema. ¿Okay? O con lo que voy a decir, la leche materna, si bien es cierto, el nacer por vía vaginal, el consumir leche materna, reduce el riesgo de atopias, de alergias, realmente más que la forma de nacer es la exposición a la leche materna. Ya, esa sí es la que más se habla. Obviamente. Entonces, ¿cómo adquirimos esta materia económica? A través del canal del parto, pero que hacemos por vía vaginal y por supuesto la leche materna. Por ahí me dirán, ¿qué pasa cuando no toma leche materna? ¿Dónde la toma? Perfecto, las fórmulas tienen problemas en el lactobacilo. ¿Okay? Entonces, simplemente para que no se confunda la idea, la vitamina K tenemos tres formas sintéticas, que es la menadiona, ¿okay? La que me venden en la farmacia, la que tengo en los hospitales, la que tengo en los alimentos de origen vegetal, pero esa no es nuestra principal forma de obtención. La principal forma de obtención es forma de menadinonas a través de la flora bacteriana. ¿Okay? Flora bacteriana, las bacterias. ¿Okay? En la siguiente imagen, chicos, simplemente para ponerles una imagen, pero realmente ninguno de estos alimentos son mis principales fuentes. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la menadiona? Que les decía que es la única que no se suplementa por suplemento. Tenemos que recordar entonces el papel de la vitamina K. ¿Cuál es el papel de la vitamina K? Perfecto. La vitamina K interviene en el proceso de la coagulación, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuándo estaría indicada la suplementación de vitamina K? Dímelo antes de eso. El proceso de que induzcan hemorragia. Anemia no tiene nada que ver con esto, a menos que exista una hemorragia. ¿Ok? En procesos hemorrágicos. ¿Sí? Muy bien, acaba de su compañera decirle recién nacido. Hay dos momentos absolutos de suplementación que no se puede dejar nunca pasar, que es en el recién nacido para evitar las hemorragias subaracnoideas, ¿okay? Y en la madre. ¿En qué momento se aplica? Recordando que hay varias etapas, ¿verdad? De momento del parto hay varias etapas. ¿En qué momento se coloca la ampolla de vitamina K a la madre para evitar la hemorragia? Después del alumbramiento, perfecto. ¿Y cuál era el alumbramiento? La salida de la placenta. Perfecto. ¿Okay? No se coloca antes, se coloca cuando se da el alumbramiento. Sale la placenta, sabemos que quedan, los vasos uterinos quedan abiertos, expuestos, ¿verdad? Se hace un pequeño masaje, que es el famoso masaje de Credé, ustedes lo van a aprender posteriormente, pero también se da o se apoya la suplementación con vitamina K a la madre. Son las únicas dos suplementaciones absolutas que se deben colocar siempre, en el recién nacido y en la madre después del alumbramiento. El resto de causas de suplementación serán relativas. ¿Ok? Porque si yo tengo un cuerpo que sabe responder, ¿ok? Tengo un buen proceso, no tengo fallas en mis factores de coagulación, con la vitamina K que produce mis bacterias del colon, que por ende se producen a nivel del colon, la vitamina K, ¿ok? No necesitaré suplementar. ¿Ya? Si tengo un retardo en los factores, en el factor de la coagulación, el tiempo de coagulación, si tengo una prolongación de mi tiempo de coagulación y lo voy a hacer, por ejemplo, un proceso odontológico, y muchas veces mi tiempo de coagulación se puede elongar no solamente por los anticoagulantes,
pueden haber otros tipos de fármacos como los anticonvulsivantes que me los pueden alargar. Si veo que por más que hago presión para evitar el sangrado, sigue habiendo un sangrado, pues puedo colocar una ampolla de vitamina K sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, repito, ¿cuándo está suplementado? De manera absoluta, recién nacido, absoluto. El recién nacido y en la mujer después de ¿ok? El resto serán otras causas que son consideradas relativas, ¿ok? Que serían hemorragias, cualquier proceso hemorrágico, pero obviamente se tendrá que analizar el proceso hemorrágico. ¿Sí se toma? Ok. Con eso, chicos, terminamos. ¿Alguna pregunta? El motivo tiene fallas en el factor 8 principalmente.